Durante sus vacaciones, la familia se enfrenta a la presión de la policía, pero los agentes aún no saben quién se interpondrá en su camino. Suscríbete. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escribe en los comentarios. El ascenso por la carretera que se internaba en las montañas rocosas parecía no tener fin. El asfalto se retorcía entre los paredones de roca y los bosques de coníferas, y cada curva abría un nuevo horizonte de picos nevados que se recortaban contra un cielo de un azul casi irreal. Chuck Norris mantenía las manos firmes en el volante, sintiendo cómo el motor respondía con suavidad al subir los tramos más empinados. El aire, cada vez más fino y fresco, entraba por la ventanilla ligeramente abierta, impregnando la cabina con ese aroma a pino que le recordaba a ciertas mañanas de su infancia en zonas rurales de Oklahoma. A su lado, Gina observaba el paisaje en silencio, sus ojos siguiendo el contorno de las montañas, mientras en el asiento trasero, Dakota y Danny Lee se turnaban para señalar cada mancha de nieve que descubrían, discutiendo con la alegría despreocupada de quien todavía cree que el mundo es un lugar seguro. La música country sonaba muy baja en el sistema de sonido, más como un susurro que como una presencia real, y servía de telón de fondo a la mezcla de pensamientos que ocupaban a Chuck. Llevaba semanas planificando esta escapada, asegurándose de que nadie del círculo de prensa o de su entorno profesional supiera a dónde irían. No habría fotógrafos escondidos, ni compromisos sociales, ni rodajes pendientes que lo persiguieran con la sombra de un calendario. Solo su familia y el tiempo, dos cosas que, para él, valían más que cualquier éxito público. El destino elegido, un resort enclavado en un altiplano protegido por un anillo natural de bosques y acantilados, prometía la privacidad que buscaba. Según la publicidad, allí el mundo parecía ralentizarse, y ese era justamente el regalo que quería ofrecer a Gina y a los niños. La llegada fue casi repentina. Tras una última curva pronunciada, el camino se abrió a una explanada desde la que se veía el edificio principal del resort. Era imponente, pero no arrogante. Grandes muros de piedra trabajada, vigas de cedro que sostenían amplios aleros, y un vestíbulo acristalado que dominaba la vista de un valle profundo en cuyo fondo brillaba un lago como una lámina de plata líquida. El olor a leña quemada flotaba en el aire, arrastrado por un viento suave que traía también el rumor lejano de una cascada. Chuck aparcó en la zona de huéspedes y apagó el motor. El silencio que siguió se llenó únicamente con el tic-tac metálico del enfriamiento del coche y el canto aislado de algún pájaro. Por un momento, todo parecía encajar con la idea de descanso que había imaginado. Dentro, el registro fue rápido pero formal. El hombre de la recepción, de rostro afable pero voz medida, pidió una identificación y la sostuvo unos segundos más de lo habitual antes de devolvérsela, con una sonrisa que no alcanzó del todo a sus ojos. Chuck correspondió con un gesto cordial, pero guardó en un rincón de su mente esa primera impresión. La cortesía estaba allí, sí, pero había algo en el tono y en la elección de palabras del empleado que sonaba calculado, como si cada frase hubiera sido ensayada para mantener una distancia invisible. Aceptó las llaves electrónicas, agradeció la atención y guió a su familia hacia el ascensor. La suite les recibió con una pared entera de cristal que daba a un balcón suspendido sobre el valle. La luz de la tarde entraba limpia, acariciando el suelo de madera y los muebles tapizados en tonos cálidos. El aroma de la resina de pino se mezclaba con el de las chimeneas de los alrededores. Los niños se dispersaron de inmediato, probando la suavidad de los sofás,
el rebote de las camas, la vista desde cada ventana. Gina se apoyó en la barandilla del balcón, respirando profundamente, como si quisiera absorber todo aquel aire en un solo instante. Chuck, en cambio, recorrió las habitaciones con otro propósito. Localizó las salidas, comprobó los cerrojos, evaluó la distancia a la escalera de emergencia. No se trataba de paranoia, sino de hábito. Décadas de entrenamiento y experiencia le habían enseñado que la seguridad empezaba por conocer el terreno. La primera tarde la dedicaron a explorar el complejo. Los senderos empedrados se enroscaban entre abedules y abetos, llevando a zonas de descanso, piscinas y miradores. Había un área infantil con columpios y toboganes de madera, y un conjunto de piscinas en distintos niveles, alimentadas por un sistema de cascadas artificiales que desembocaban en un estanque decorativo. A primera vista, todo estaba diseñado para el placer y el confort. Sin embargo, Chuck no dejó de notar ciertos detalles. La colocación extraña de algunas cámaras de seguridad que dejaban zonas amplias fuera de su ángulo. La manera en que ciertos empleados se miraban entre sí cuando ellos pasaban. La discreta interrupción de conversaciones de otros huéspedes, que al percatarse de su presencia, parecían aplazar lo que decían. Al caer la tarde, regresaron a la suite. Encendieron la chimenea y mientras la leña crepitaba, se sentaron a jugar un juego de mesa que había en una estantería. La luz dorada del fuego iluminaba el rostro de Gina, resaltando el brillo de sus ojos cada vez que reía con los niños. Para Chuck era la imagen perfecta de lo que había esperado de este viaje. Pero incluso en medio de esa paz, su atención se desvió hacia las puertas de cristal que daban al balcón. Desde allí, tenía una visión directa de la zona de piscinas, ahora iluminadas desde dentro, con luces que convertían el agua en un mosaico de turquesas y azules profundos. Algunas personas todavía permanecían cerca del agua, a pesar del aire fresco. Entre ellas, un hombre con chaqueta oscura destacaba por su inmovilidad. No nadaba, no se sentaba, solo observaba. Luego levantó un teléfono y tomó varias fotos, no del paisaje, sino del entorno inmediato. Sin prisa, se dirigió hacia una puerta de servicio y desapareció. Chuck entrecerró los ojos, fijando la imagen en su memoria. Más tarde, mientras se preparaban para dormir, Gina mencionó que había visto a ese mismo hombre más temprano, rondando la zona del estanque infantil mientras los niños jugaban. En aquel momento no le había dado importancia, pero ahora, conectando los hechos, la inquietud se instaló en su voz. Chuck la tranquilizó, diciendo que no había motivo para alarmarse, pero le aseguró que estarían atentos. No era cuestión de sembrar preocupación innecesaria, sobre todo frente a los pequeños, pero él sabía que su instinto rara vez se equivocaba. Esa noche, mientras todos dormían, él permaneció despierto más tiempo del habitual. El viento golpeaba suavemente los ventanales, trayendo el eco lejano del agua de la cascada. En la oscuridad repasó mentalmente el mapa del complejo, las rutas posibles para salir o llegar a ciertos puntos, los rostros que había notado en el personal. Había venido buscando silencio y tranquilidad, pero la experiencia le había enseñado que la calma más profunda a veces era la antesala de la tormenta. Cerró los ojos finalmente, no para descansar por completo, sino para conservar energías. Si algo se movía en las sombras de aquel lugar, él estaría listo para verlo. A la mañana siguiente, el sol se filtraba tímidamente entre las copas de los pinos, proyectando sombras alargadas sobre el césped húmedo. El aire fresco bajaba desde las cumbres con un aroma a resina tan intenso que parecía llenar los pulmones de una pureza desconocida.
Gina había decidido llevar a los niños a la piscina antes del desayuno. Decía que les vendría bien gastar un poco de energía para luego disfrutar con más calma de la jornada. Chuck, que todavía revisaba algunos detalles del itinerario que quería organizar para los días siguientes, se quedó en la suite con la promesa de reunirse con ellos en cuanto terminara. Desde el balcón observó cómo las figuras de Gina, Dakota y Danny Lee se hacían pequeñas mientras cruzaban el jardín, rumbo al complejo acuático. No podía evitar sentir una satisfacción serena al verlos así, juntos y despreocupados, aunque un hilo de alerta permanecía en su interior, como si algo invisible le aconsejara no bajar la guardia. El agua de la piscina brillaba bajo la luz dorada de la mañana. Gina se había instalado con los niños en la parte menos profunda, donde Dakota chapoteaba riendo y Danny Lee intentaba mantenerse en equilibrio haciendo el pino bajo el agua. Era una escena normal, casi idílica, hasta que dos figuras aparecieron por la entrada lateral del recinto. No vestían bañadores ni ropa informal de huéspedes, sino uniformes oscuros que a primera vista evocaban a las fuerzas de seguridad locales. Caminaban con paso firme, sin prisa, pero con un aire de autoridad que rompía la atmósfera distendida del lugar. Desde la altura del balcón, Chuck entrecerró los ojos y se tensó. Uno de ellos, el mayor, tenía el rostro curtido por el sol y una mandíbula rígida que hablaba de hábitos inflexibles. El otro, más joven y de hombros anchos, parecía moverse con la impaciencia contenida de quien siempre está buscando un pretexto para actuar. El mayor se dirigió directamente hacia Gina, haciendo un gesto hacia la pulsera de acceso que llevaba en la muñeca. No hubo saludo, solo una pregunta seca que ella respondió con una cortesía que encubría una creciente incomodidad. Sacó del bolso la tarjeta de la habitación y se la tendió al oficial, que la sostuvo en la mano más de lo necesario, como si quisiera imponer un silencio incómodo. El joven, mientras tanto, se acercó unos pasos más, lo suficiente como para proyectar su sombra sobre los niños. Dakota dejó de chapotear y miró a su madre, y Danny Lee, todavía con el pelo goteando, se acercó a la orilla. Chuck no podía oír las palabras desde esa distancia, pero su instinto le decía que aquella conversación no era una simple comprobación rutinaria. Abandonó el balcón y cruzó la suite en dirección a la puerta, cerrándola con un gesto rápido tras de sí. El ascensor parecía tardar más de lo habitual en llegar, cada campanada anunciando un piso que pasaba con desesperante lentitud. Cuando por fin se abrieron las puertas en el vestíbulo, caminó hacia el área de la piscina con pasos medidos, sin perder el control, pero transmitiendo una firmeza que se podía sentir a metros. Las puertas de cristal se abrieron y el olor a cloro mezclado con piedra caliente lo envolvió. Varios huéspedes, tumbados en las hamacas, habían desviado ya su atención hacia la escena. El mayor de los oficiales sostenía todavía la tarjeta de Gina, y el joven mantenía las manos en las caderas, inclinado hacia adelante como si quisiera ocupar más espacio del necesario. La aparición de Chuck cambió el peso de la situación. El mayor levantó la vista y su expresión se endureció apenas un instante antes de forzar una neutralidad fingida. Gina, al verlo, esbozó una sonrisa pequeña, tensa, que era más un mensaje que una expresión de alegría. Él se detuvo a una distancia prudente, miró a los dos hombres y luego a Gina, extendiendo la mano para recibir la tarjeta. Sin decir palabra, colocó su mano en el hombro de ella y la guió suavemente, interponiendo su cuerpo entre los niños y los oficiales. No hubo enfrentamiento abierto, pero en el aire quedó la sensación de que se había trazado una línea que no debía cruzarse. Los oficiales se apartaron con una ambigüedad calculada,
sin ofrecer explicación alguna, y se retiraron hacia la misma puerta lateral por la que habían entrado. El resto del baño se desarrolló con un silencio extraño. Sheena propuso regresar a la suite, y los niños, percibiendo la tensión, no protestaron. Caminaron juntos hasta el ascensor, con Chuck siempre un paso detrás, consciente de que aún podía sentir la mirada de aquellos hombres clavada en su espalda. Ya en la habitación, Gina dejó las toallas a secar y se encerró unos minutos en el dormitorio, mientras él se quedaba en la sala observando el perfil de las montañas, recortadas contra el cielo. La imagen de esos uniformes, en un lugar donde no debían estar, le rondaba la cabeza. No era habitual que la policía patrullara el área de la piscina de un resort de lujo, y menos para inspeccionar a una madre con 2 niños pequeños. La incomodidad se transformó en inquietud cuando, más tarde, al bajar para cenar, se encontraron con que la reserva que Gina había hecho por la mañana no aparecía en el sistema. La recepcionista del restaurante, amable en apariencia pero inflexible en el fondo, les informó que tendrían que esperar a que se liberara una mesa, sin ofrecer alternativa. Cuando finalmente fueron ubicados, el servicio llegó con una lentitud que contrastaba con la atención veloz que recibían las mesas vecinas. Chuck no dijo nada, pero tomó nota mental de cada detalle. De regreso a la suite, el cerrojo electrónico de la puerta titubeó antes de iluminarse en verde, y al entrar, Gina se agachó para recoger un papel doblado que estaba justo sobre la alfombra, a escasos centímetros del umbral. Lo desplegó y encontró, en letras mayúsculas toscamente escritas, un mensaje breve: "Stay in your place". Lo sostuvo un instante sin pronunciar palabra. Luego se lo tendió a Chuck. Él lo leyó, apretó la mandíbula y lo guardó en el bolsillo sin comentar nada frente a los niños. La noche no terminó ahí. Poco después de que se acomodaran para dormir, una alarma contra incendios estalló en el pasillo, rompiendo la calma con un ulular penetrante. Abrieron la puerta para encontrar a varios huéspedes en bata y pijama, intercambiando miradas de confusión. Un miembro del personal apareció para anunciar que se trataba de una falsa alarma, un fallo técnico sin mayor importancia. Desde el extremo del corredor, Chuck divisó las figuras inconfundibles de los 2 oficiales, conversando con un guardia de seguridad. No lo miraron directamente, pero él supo que estaban conscientes de su presencia. Cuando volvió a entrar en la suite, Gina corrió las cortinas y revisó 2 veces la cerradura de la puerta del balcón. Chuck, en cambio, se sentó en el escritorio y comenzó a anotar, con letra precisa y ordenada, cada incidente del día. La llegada de los oficiales a la piscina, la reserva desaparecida, el servicio lento, la nota en el suelo, la alarma. Sabía que la memoria podía jugar malas pasadas cuando los eventos se acumulaban y prefería contar con un registro objetivo. En voz baja para que los niños no escucharan, explicó a Gina que debían extremar las precauciones, moverse siempre juntos por las zonas concurridas, variar los caminos dentro del complejo y enseñar a Dakota y Danelier un par de señales sencillas para avisar si se sentían incómodos o inseguros. Ella asintió sin dudar, aunque en sus ojos brillaba una mezcla de determinación y temor. A medida que la noche avanzaba, el resort recuperaba su apariencia de quietud, pero para Chuck el patrón ya estaba claro. No se trataba de coincidencias. Lo que habían vivido ese día eran pruebas, tanteos diseñados para medir reacciones y establecer límites. Y él sabía, por experiencia, que quien empieza con ese tipo de juegos rara vez se detiene por sí mismo.
Mientras escuchaba la respiración tranquila de los niños desde la habitación contigua, comprendió que el viaje que había planeado para descansar acababa de transformarse en otra cosa. No sabía aún el motivo, pero estaba seguro de una cosa. Habían elegido a la familia equivocada para intimidar. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio y una luz que se filtraba entre las montañas, como si nada malo pudiera ocurrir en aquel lugar. Pero Chuck sabía que la belleza del paisaje no borraba lo que había sucedido el día anterior. Se levantó antes que todos, como solía hacer, y se asomó al balcón para observar los jardines y los senderos que se extendían bajo la suite. El césped estaba perlado de rocío y en los caminos de piedra se veían a lo lejos 2 hombres empujando carritos de mantenimiento. Llevaban uniformes que, a primera vista, imitaban los del personal del resort, pero un ojo entrenado podía notar la diferencia. Camisas sin el emblema bordado, gorras de otro color, calzado más propio de la calle que de un empleado de hotel. Se movían con una sincronía que no encajaba con el ritmo despreocupado del trabajo matinal. De vez en cuando se detenían, fingiendo ajustar algo en el carrito, y miraban a su alrededor con una rapidez ensayada, como si estuvieran más pendientes de quién pasaba que de lo que llevaban entre manos. Cuando Gina y los niños se levantaron, Chuck no mencionó lo que había visto. En lugar de eso, sugirió un paseo por los alrededores del complejo, para que los chicos conozcan todos los rincones. Gina asintió, aunque su expresión indicaba que también quería tomarle el pulso al ambiente después de lo ocurrido. Los niños recibieron la idea con entusiasmo, ignorando las tensiones que flotaban invisibles entre los adultos. Salieron después de desayunar y Chuck tomó el papel de guía, marcando un ritmo que les permitía avanzar y, al mismo tiempo, observar sin llamar demasiado la atención. A medida que recorrían los caminos, Chuck iba tomando nota mental de la ubicación de las cámaras de seguridad. Algunas estaban colocadas de forma lógica, cubriendo accesos y zonas comunes. Sin embargo, otras parecían haber sido instaladas deliberadamente para dejar amplios sectores fuera de su alcance. Detectó un área del patio trasero de la piscina, donde el ángulo de la cámara dejaba un corredor entero sin vigilancia. Otra zona, junto a la terraza de estacionamiento, quedaba oculta tras una columna de piedra que parecía haber sido diseñada para integrarse con la estética del lugar, pero que en realidad bloqueaba la visión. Eran puntos ciegos evidentes, tan evidentes que no podían ser fruto de un descuido. En su experiencia, un hueco en la cobertura era un espacio donde algo podía suceder sin dejar rastro visual. En la parte trasera del edificio principal, cerca de una puerta de servicio que olía a detergente y vapor de lavandería, se cruzaron con un hombre de mediana edad que empujaba un carro lleno de sábanas limpias. Sus manos estaban agrietadas por el trabajo y su mirada, al principio, esquivó a la familia con la costumbre de quien no quiere problemas. Chuck lo saludó con un gesto breve, y durante un instante que pareció una duda, el hombre se detuvo. Miró a los lados, como calculando si alguien podía escucharlo, y murmuró en voz baja que había visto lo que pasó en la piscina el día anterior. No dijo mucho más, pero dejó caer que no era la primera vez que algo así sucedía allí. Rectificó enseguida como si se arrepintiera de haber hablado, añadiendo que no exactamente allí, pero cerca, alrededor. Volvió a empujar el carro con rapidez y en segundos desapareció por la puerta de servicio. La frase quedó flotando en la mente de Chuck. No tenía que escuchar una confesión directa para entender que el hombre sabía más de lo que decía. Esa reticencia, unida a las miradas evasivas y a los movimientos coordinados que había observado, confirmaba que había una dinámica oculta operando dentro del resort.
Al regresar a la suite, Chuck decidió observar desde una posición ventajosa. Se situó en el balcón como había hecho al amanecer y barrió el terreno con la mirada. No tardó en ver a los dos oficiales del día anterior, Marks y Durán. No patrullaban ni actuaban como policías en servicio. En cambio, se dirigían con familiaridad hacia la gerente del resort, Karen Foster, que estaba de pie en medio del patio central. La conversación entre ellos parecía distendida, casi amigable. Hubo sonrisas, gestos de asentimiento, y finalmente Karen condujo a los dos hombres hacia una puerta lateral que requería tarjeta para abrirse. Minutos después salieron, y Chuck alcanzó a distinguir cómo cada uno guardaba discretamente un sobre en el interior de su chaqueta. No hacían ningún esfuerzo por ocultar la transacción. Parecía más bien una rutina establecida. La tarde trajo consigo una serie de contratiempos que parecían seguir un patrón ya conocido. La reserva que Gina había hecho para una sesión en el spa apareció cancelada por error administrativo, y el taller de manualidades para niños al que Dakota y Danny Lee se habían inscrito no incluía sus nombres en la lista. Las explicaciones eran siempre las mismas: confusiones, problemas de sistema, cambios de último minuto. Pero el resultado era idéntico. La familia quedaba excluida de actividades programadas, obligada a deambular por las zonas comunes más transitadas, donde era más fácil ser observada. Para rematar, al llegar al aparcamiento, descubrieron que el lugar asignado para su vehículo había sido dado a otro huésped, lo que les obligaba a estacionar en un sector alejado y mal iluminado del terreno. Entrada la noche, mientras el resort se sumía en un silencio roto solo por las conversaciones apagadas de la zona del bar, Chuck decidió explorar los niveles inferiores del edificio principal. Sabía por experiencia que las zonas de servicio revelaban mucho sobre el funcionamiento real de un lugar. Bajó por una escalera de emergencia hasta un pasillo estrecho, con paredes que mostraban signos de desgaste y tuberías a la vista. El olor a detergente se mezclaba con el calor de la cocina cercana. Pasaban empleados con rapidez, algunos cargando cajas, otros evitando el contacto visual. Chuck caminó con calma, como si buscara una salida alternativa o estuviera simplemente perdido. Al llegar a una intersección, se detuvo al escuchar voces. Se mantuvo en la sombra, reconociendo enseguida el timbre cortante de Karen Foster. Su tono era bajo, pero había en él una precisión que indicaba que no estaba hablando de asuntos triviales. La otra voz, más grave y con una cadencia que no olvidaría, pertenecía a uno de los oficiales, probablemente Marks. No alcanzó a distinguir palabras concretas, pero el ritmo de la conversación tenía un patrón familiar. Frases cortas, intercambios medidos, el sonido del papel al deslizarse sobre una superficie. Era un diálogo transaccional, el tipo de intercambio que no quería testigos. Cuando volvió a la suite, encontró a Gina sentada frente al ordenador portátil, con la pantalla iluminando su rostro. Ella había empezado a hacer lo mismo que él. Una lista detallada de incidentes, con horas, lugares y personas implicadas. Los niños ajenos a la atención veían una película en voz baja, aunque Dakota levantaba de vez en cuando la vista para mirar a sus padres, como si intuyera que algo no estaba del todo bien. Gina contó que, en el ascensor, una anciana que no conocían le había susurrado: «Tengan cuidado antes de salir en su piso». No había dado más explicaciones ni esperado respuesta. La frase, unida al resto de señales, reforzaba la sensación de que la red que los rodeaba era más amplia de lo que podían ver. Esa noche Chuck repasó mentalmente cada punto de sus notas y las de Gina.
Ya no era una cadena de incidentes aislados. Era una secuencia coherente, dirigida y sostenida en el tiempo. El patrón se repetía con la precisión de una estrategia pensada para aislarlos, desgastarlos y, eventualmente, forzarlos a reaccionar. Lo que aún no sabía era por qué los habían escogido, pero tenía claro que el primer paso para desmontar un esquema así era comprender su estructura. Y esa estructura, pieza a pieza, empezaba a revelarse ante sus ojos. El amanecer llegó envuelto en una claridad engañosa, como si el día quisiera disimular lo que se estaba gestando bajo la superficie de la aparente calma del resort. Después de la serie de incidentes acumulados en las últimas jornadas, el ambiente en la suite era distinto. Gina se movía con una cautela instintiva. Los niños hablaban menos, y Chuck sentía que la red invisible que los rodeaba se apretaba un poco más con cada hora que pasaba. El paseo de observación del día anterior, las miradas esquivas del personal y la confirmación tácita de que los oficiales Marks y Duran actuaban con total impunidad le habían dejado claro que aquello no era una cadena de coincidencias. La estructura estaba montada, y ellos eran, por alguna razón, el centro de su atención. A media mañana, mientras regresaban de un breve recorrido por la zona de juegos, Marks apareció junto a las canchas de tenis. No hizo esfuerzo por disimular su intención de interceptarlos. Se acercó con paso pesado, sin una sonrisa ni saludo formal, y empezó a hacer preguntas que vestía con el ropaje de una supervisión rutinaria. ¿De dónde venían? Si habían salido del recinto, si habían notado algo extraño en los senderos. Las frases eran directas y el tono, cortante, como si buscara la menor vacilación en las respuestas para explotarla. Chuck le respondió con calma y precisión, manteniendo el contacto visual y una postura relajada que, sin embargo, transmitía que no pensaba dejarse arrinconar. Había aprendido hacía mucho tiempo que quien se precipita a contestar o se defiende en exceso, solo le abre la puerta al adversario. Esa misma tarde, mientras Gina llevaba a los niños a la sala de juegos para que liberaran energía, Chuck permaneció en la suite revisando y ordenando la información que habían recogido. La notificación de su teléfono interrumpió el silencio. Un mensaje breve de Gina, con solo 3 palabras que lo hicieron levantarse de inmediato. «Están aquí otra vez». Bajó al área de la piscina y encontró a Duran de pie junto a las tumbonas donde ella había dejado las toallas y los juguetes de los niños. El oficial adoptaba ese gesto ambiguo que mezcla la cortesía superficial con la condescendencia. Hablaba con Gina, inclinado hacia ella, mientras los gemelos, en el agua poco profunda, observaban la escena con una inquietud mal disimulada. La presencia de Chuck cambió de inmediato el clima. Duran retrocedió medio paso, masculló una frase vaga sobre verificar la seguridad de los huéspedes y se marchó sin dar más explicaciones. El mensaje implícito era el mismo que en otras ocasiones. Podían acercarse cuando quisieran, sin límites ni consecuencias. El resto de la jornada estuvo salpicado de pequeñas agresiones calculadas. En el almuerzo, un camarero derramó una bebida junto a la mesa, salpicando el vestido de Gina con una torpeza demasiado conveniente como para ser casual. De vuelta a la suite, las llaves electrónicas dejaron de funcionar, obligándolos a esperar en el vestíbulo, mientras un recepcionista, con sonrisa estirada, resolvía el problema en el sistema. Al caer la tarde, las bicicletas que los niños habían dejado aparcadas junto a la entrada del edificio aparecieron misteriosamente al otro lado del complejo. Cada incidente por separado podía parecer insignificante. Juntos, formaban un patrón de hostigamiento destinado a desgastar la paciencia
y a sembrar la idea de que no había espacio seguro para ellos allí. Al anochecer, mientras los gemelos se enfrascaban en un juego de mesa y Gina se duchaba, Chuck dijo que iba a buscar hielo. En lugar de dirigirse a la máquina más cercana, tomó un camino que lo llevó hasta el borde sur de la propiedad, donde un camino de servicio descendía y quedaba fuera de la vista de las zonas comunes. Allí, entre un conjunto de cobertizos y almacenes, divisó a Marks conversando con dos hombres vestidos de civil. El intercambio fue breve, pero no lo suficiente como para que Chuck no alcanzara a ver cómo uno de ellos le entregaba algo pequeño y brillante, que desapareció rápidamente en el bolsillo interior de la chaqueta del oficial. Grabó mentalmente las facciones de ambos desconocidos y siguió caminando como si nada. De regreso en la suite, encontró a Gina sentada a la mesa con una libreta delante. Había empezado a escribir, en un orden meticuloso, cada incidente desde su llegada. Horarios, descripciones, lugares, incluso expresiones faciales. Cuando él se sentó, repasaron juntos la lista. Lo que tenían ante sí no era una acumulación de molestias, sino una campaña coordinada. Era la confirmación de que no se trataba de improvisaciones, sino de un método. Fue entonces cuando escucharon un leve roce en la puerta, como el sonido de un sobre que se desliza bajo el umbral. Chuck se levantó, lo recogió y lo abrió. En el interior no había palabras de amenaza directa, solo un mensaje escueto. 1 hora, 21:00, y un lugar, complejo de servicio antiguo. No había firma ni indicio de quién lo enviaba, pero no era difícil imaginarlo. Gina negó con la cabeza, el gesto cargado de alarma. Sabía que un lugar así, apartado y poco transitado, podía ser el escenario de algo mucho más grave que una conversación incómoda. Chuck la escuchó en silencio, pero en su interior ya tomaba forma la decisión. Aquello era una invitación a un enfrentamiento, y aceptar significaba ponerse en peligro, sí, pero también podía ser la oportunidad de mirar a los ojos a quienes tiraban de los hilos. Pasó la siguiente hora en una preparación que no tenía nada de dramática y mucho de precisión. No empacó armas ni buscó intimidar con su aspecto. Se concentró en ejercicios de estiramiento, respiración y visualización. Reconstruyó mentalmente el mapa del lugar indicado, imaginó rutas de entrada y salida, evaluó qué podía usar a su favor dentro de un espacio cerrado. La disciplina de años le permitía llegar a un estado de calma en el que la mente y el cuerpo respondían como una sola unidad. Cuando faltaban pocos minutos para la hora señalada, se puso una chaqueta ligera y le dijo a Gina que mantuviera la puerta cerrada y no saliera con los niños hasta que él volviera. Salió de la suite sin prisa, como un huésped que se dirige a un paseo nocturno. Atravesó zonas iluminadas y otras en penumbra, evitando los espacios donde las cámaras podían captar sus movimientos de forma clara. El aire se volvía más frío a medida que se alejaba del núcleo del resort, y los sonidos de música y conversación se desvanecían hasta dejar paso al crujir de la grava bajo sus zapatos. El complejo de servicio se alzaba como una mole oscura con paredes de chapa ondulada, salpicadas de manchas de óxido. Una de las puertas laterales estaba entornada, dejando escapar una rendija de luz amarillenta. Chuck empujó suavemente y entró. El olor a aceite, polvo y metal envejecido le golpeó de inmediato. Al fondo 3 figuras esperaban. Reconoció a Marks y a Durán de inmediato. Entre ellos, un hombre que no había visto antes, de porte erguido y traje oscuro, con una compostura que sugería estar acostumbrado a dar órdenes y recibir obediencia. No se presentaron. No era necesario.
Las primeras frases de Marks estuvieron cargadas de una falsa cordialidad, intercaladas con advertencias veladas. Duran mantenía los brazos cruzados, observando, mientras el desconocido permanecía ligeramente atrás, evaluando a Chuck como si fuera un activo que decidir si conservar o eliminar. Pero Chuck no estaba allí para escuchar amenazas. Medía la distancia entre cada uno. Evaluaba objetos cercanos que podían convertirse en obstáculos o cobertura. Una columna de acero en el centro, un conjunto de cajas apiladas, una manguera enrollada en el suelo. El movimiento llegó cuando Marks dio un paso adelante y con un gesto destinado a imponer control, le puso la mano en el hombro. Ese fue el instante que Chuck había esperado. Aprovechó el contacto para girar el brazo del oficial y desviar su peso hacia la columna, inmovilizándolo con un solo movimiento fluido. Duran reaccionó, pero ya era tarde. Un cambio de posición, un uso calculado de la fuerza del adversario contra él, y el segundo oficial terminó fuera de equilibrio, incapaz de recuperar la iniciativa. El hombre del traje no se movió, pero sus dedos se tensaron cerca del interior de su chaqueta. Chuck tomó nota sin perderlo de vista. En cuestión de segundos, el espacio estuvo bajo su control, y los tres comprendieron que la emboscada se les había vuelto en contra. No dijo una palabra más de las necesarias. Retrocedió hacia la salida, manteniendo la calma, y cruzó de nuevo la puerta al aire frío de la noche. El regreso a la suite fue rápido y discreto, sin cruzarse con nadie. Gina lo recibió con un vistazo que buscaba en sus ojos la respuesta que necesitaba antes incluso de preguntar. Él asintió una sola vez. La trampa había fracasado para ellos, pero sabía que el fracaso podía empujarlos a actuar con más desesperación. Y los enemigos desesperados, pensó mientras miraba a sus hijos dormidos, eran siempre los más peligrosos. La mañana después de la emboscada en el complejo de servicio, amaneció limpia y fría, con un aire cortante que parecía arrastrar el olor metálico de la noche anterior. El resort se veía igual que siempre. Empleados arreglando los jardines, huéspedes caminando con tazas de café en la mano, el murmullo distante del agua cayendo en las piscinas. Pero para Chuck todo estaba teñido de una claridad nueva. Ahora conocía el rostro de quien estaba en la cima de esa estructura, y tenía un nombre: Klein. La forma en que Marks y Duran lo miraban en presencia de aquel hombre, la autoridad silenciosa con la que él había permanecido observando, todo encajaba. La red que los acosaba no era improvisada, tenía un centro bien definido, y él había logrado mirarlo a los ojos. Gina notó que él estaba más callado de lo habitual durante el desayuno. No lo interrogó. Conocía ese silencio y sabía que no era fruto de la duda, sino de la concentración. Chuck bebía su café mirando más allá de las ventanas, hacia las montañas cubiertas de nieve, pero su mente repasaba una y otra vez los momentos de la noche anterior, fijando en su memoria cada gesto, cada palabra y cada detalle que pudiera convertirse en un hilo del que tirar. No era suficiente haber frustrado la trampa. Si dejaba que las cosas quedaran así, tal vez su familia estaría a salvo por unos días, pero la amenaza volvería, quizá con más fuerza. Él había aprendido tanto en la vida militar como en el mundo de las artes marciales, que a veces la única manera de garantizar la paz era desmantelar el problema desde la raíz. A media mañana se retiró a la habitación contigua a la suite, donde podía hacer una llamada con cierta privacidad. Marcó el número de un viejo amigo de sus años en la Fuerza Aérea, alguien que ahora ocupaba un puesto dentro de una agencia federal. No mencionó nombres por teléfono, pero describió a Klein y pidió que investigara discretamente cualquier vínculo con autoridades locales,
empresas de fachada o contratos públicos. Su amigo no hizo preguntas innecesarias. Comprendió la seriedad de la solicitud y prometió devolverle la llamada en cuanto tuviera información. La respuesta llegó antes del mediodía. Klein no era un simple empresario, como aparentaba. Su nombre aparecía vinculado a varias compañías registradas a través de intermediarios, todas ellas con contratos de consultoría con municipios cercanos. También figuraban vínculos con la oficina del sheriff del condado, así como donaciones generosas a campañas políticas locales. Era un hombre que operaba en las sombras de la legalidad, usando su influencia para mantener el control sobre espacios estratégicos. El resort, según los documentos, era una de sus joyas más valiosas. Generaba ingresos, servía como lugar de reuniones y, sobre todo, ofrecía un entorno controlado donde podía manejar situaciones lejos de las miradas públicas. Con esa información en la mano, Chuck sabía que su siguiente paso debía ser obtener pruebas sólidas. La fuerza bruta no acabaría con alguien como Klein. Se necesitaba luz, pruebas imposibles de ignorar, capaces de forzar la intervención de las autoridades correctas. Decidió que esa noche entraría en las áreas administrativas del resort. Había observado suficiente durante sus recorridos para saber dónde estaban las oficinas y qué rutas de servicio ofrecían la menor exposición. El día transcurrió con una normalidad aparente. Gina se ocupó de los niños, llevándolos a las actividades que todavía no habían sido saboteadas, mientras Chuck permanecía cerca, sin dejar de vigilar. Cada vez que cruzaba con un empleado o un huésped que había identificado como parte del círculo de observadores, notaba cómo evitaban mirarlo a los ojos, como si supieran que algo había cambiado desde la noche anterior. El aire estaba cargado con una tensión sorda, un reconocimiento tácito de que él ya no era simplemente un huésped más bajo su control. Cuando el cielo se oscureció y el murmullo de los pasillos se redujo, Chuck se preparó. Vestido con ropa oscura y calzado silencioso, salió de la suite sin llamar la atención. Descendió por una escalera de servicio que llevaba directamente al nivel donde las oficinas administrativas se conectaban con las áreas de mantenimiento. Sabía que a esas horas la mayoría del personal estaría en otras zonas, y los guardias que quedaban probablemente no esperaban a alguien como él. Encontró la puerta de una oficina cerrada con llave, pero no era el tipo de cerradura que pudiera detenerlo. En cuestión de segundos estaba dentro. El olor a papel y tinta vieja se mezclaba con el zumbido de una computadora en reposo. Las paredes estaban cubiertas de archivadores metálicos y estanterías con carpetas etiquetadas. Se movió con rapidez, fotografiando contratos, facturas y correspondencia. Cada imagen era una pieza del rompecabezas. Pagos a cuentas extranjeras, acuerdos firmados por intermediarios, registros que mostraban transferencias desde y hacia empresas que existían solo en el papel. Los documentos dejaban claro que Klein utilizaba el resort como una plataforma para mover dinero y ejercer presión sobre figuras locales. Mientras revisaba un archivador, escuchó voces en el pasillo. Reconoció al instante la de Marks y, segundos después, la de Duran. No había tiempo de salir sin ser visto, así que se deslizó detrás de un archivador alto, quedando fuera de la línea de visión directa de la puerta. La conversación entre ambos fue breve pero reveladora. Hablaban de la noche anterior, de cómo Klein no estaba contento y de que había que resolverlo antes del fin de semana. No especificaron qué significaba resolverlo, pero el tono dejaba pocas dudas. Planeaban un movimiento final, algo definitivo. El crujido de las botas alejándose por el pasillo le indicó que el momento de moverse había llegado.
Abandonó la oficina con el mismo sigilo con el que había entrado, cuidando de no dejar rastro. Volvió a la suite sin ser interceptado. Gina lo esperaba, y aunque él no dio todos los detalles frente a los niños, le explicó lo suficiente para que entendiera que ya tenían pruebas, y que el tiempo jugaba a su favor. Pasaron el resto de la noche asegurándose de que todo el material fotográfico estuviera duplicado y listo para ser enviado. Al amanecer, Chuck transmitió las imágenes y un informe detallado a su amigo de la agencia federal. Incluyó un relato ordenado de los incidentes sufridos desde su llegada, los nombres de Marks, Duran y Klein, y la conexión de este último con las prácticas ilegales. A partir de ese momento, el control salía de sus manos y entraba en un terreno donde la ley y la evidencia tendrían que hablar. El movimiento de respuesta fue silencioso pero implacable. A media mañana empezaron a llegar vehículos sin distintivos, que se estacionaron discretamente en las zonas de servicio. Hombres y mujeres vestidos de civil, pero con la determinación en la mirada, se distribuyeron por el complejo. No hubo carreras ni gritos, solo un patrón de desplazamientos que Chuck reconoció de inmediato como el de un equipo entrenado que cerraba un perímetro. Cuando los arrestos comenzaron, fueron tan rápidos que la mayoría de los huéspedes no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Marks y Duran fueron interceptados en el estacionamiento del personal, escoltados sin resistencia hacia uno de los vehículos. Klein, en cambio, fue sacado de su suite privada con una expresión pétrea, flanqueado por dos agentes que lo guiaron sin permitirle un solo gesto de desafío. Las sonrisas, la impunidad y la arrogancia que había exhibido habían desaparecido. Chuck observó todo desde la distancia, sin buscar protagonismo. No necesitaba estar en medio de la acción para saber que aquello representaba un cierre. No aceptó la oferta de dar declaraciones a la prensa. Su satisfacción estaba en ver a su familia libre de la sombra que había pesado sobre ellos desde su llegada. Gina, al verlo regresar al balcón de la suite, entendió sin palabras que la amenaza había terminado. Los niños, sin saber exactamente por qué, recuperaron la risa despreocupada, corriendo por el pasillo como si las paredes ya no guardaran ecos de peligro. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de las cumbres y teñía el cielo de tonos ámbar y púrpura, la familia se sentó junta en el balcón. El aire frío acariciaba sus rostros, y el murmullo del agua en la distancia sonaba distinto, como si el valle hubiera recuperado su verdadera voz. Chuck miró a Gina, luego a los niños, y sintió que el peso en su pecho se disipaba. Habían llegado allí buscando paz y, después de enfrentarse a la amenaza, finalmente la tenían. La diferencia era que esta paz no era un regalo del lugar, sino algo que ellos mismos habían defendido y ganado. La mañana posterior a los arrestos amaneció distinta. No era una diferencia que pudiera señalarse con el dedo. No había cambios visibles en la arquitectura del resort ni en el paisaje que lo rodeaba, pero algo en el aire se sentía más ligero, más limpio. Chuck lo notó desde que abrió los ojos, antes incluso de levantarse de la cama. Había un silencio real, no el silencio tenso de días anteriores, sino uno que no estaba lleno de miradas furtivas ni pasos calculados en los pasillos. A través de la ventana, las montañas parecían brillar bajo la luz temprana, y el canto de los pájaros se oía sin esa capa de inquietud que hasta entonces lo había acompañado como un murmullo de fondo. Gina preparaba el desayuno en la pequeña cocina de la suite, mientras los niños, todavía en pijama, hojeaban un libro ilustrado junto al ventanal. Ella se movía con una soltura que no había mostrado en toda la semana. Sus gestos eran tranquilos. No estaba girando la cabeza cada pocos segundos
como había hecho en los últimos días. Chuck, sentado a la mesa con una taza de café, la observó y supo que el cambio no estaba solo en el ambiente, sino también en ellos. La tensión que se había aferrado a sus cuerpos y a sus pensamientos se aflojaba al fin, dejando espacio para respirar. En el pasillo no se escuchaban las conversaciones apagadas del personal que parecían interrumpirse cuando pasaban. Los empleados que se cruzaban con ellos en las zonas comunes los saludaban sin esa rigidez forzada, y las sonrisas que recibían parecían auténticas. No había rastros de Marks ni de Durán, y mucho menos de Klein. La gente que trabajaba allí se movía con una energía diferente, como si también ellos hubieran dejado de temer a algo invisible. Chuck sabía que los cambios superficiales podían ser temporales, pero la caída de las piezas clave de aquella red había roto, aunque fuera parcialmente, el mecanismo que los había puesto bajo presión. El día transcurrió con una naturalidad que había parecido imposible apenas 48 horas antes. Los niños pudieron participar en las actividades programadas sin que sus nombres desaparecieran de las listas. Gina, que había vuelto a reservar una sesión en el spa, regresó con el rostro relajado y el paso ligero, sin encontrarse con errores de sistema ni cancelaciones misteriosas. Chuck aprovechó para llevar a Dakota y a Danny Lee a explorar un sendero corto que bordeaba el bosque cercano, algo que habían querido hacer desde su llegada, pero que siempre habían pospuesto por precaución. El aire estaba frío, pero el sol calentaba lo suficiente para que caminar fuera agradable, y el crujido de las hojas secas bajo los pies de los niños sonaba como música sencilla, libre de segundas intenciones. Por la tarde, mientras tomaban un café en la terraza del vestíbulo principal, un miembro del personal se acercó con discreción para agradecerles que hubieran tenido paciencia durante lo que él llamó momentos complicados. No dio detalles, pero la mirada que le dirigió a Chuck fue elocuente. Sabía más de lo que decía, y tal vez intuía que aquel huésped había tenido un papel en que las cosas hubieran cambiado tan de repente. Chuck simplemente asintió, sin buscar reconocimiento ni conversación. Parte de su satisfacción venía de no necesitar explicaciones públicas. La verdadera recompensa estaba en ver a su familia disfrutar de lo que quedaba del viaje sin la sombra que hasta entonces había oscurecido cada momento. Esa noche, Gina mencionó que un periodista local había llamado al resort preguntando por los arrestos, pero que la dirección había declinado hacer comentarios. También le dijeron que se habían emitido comunicados oficiales muy escuetos, limitándose a informar de que había investigaciones en curso. Era justo lo que Chuck esperaba. Él no iba a aparecer en ninguna nota ni sería citado como fuente. Había aprendido a lo largo de los años que la visibilidad no siempre es una ventaja, y que muchas de las victorias más importantes se logran en silencio, sin público ni aplausos. Con el paso de las horas, la rutina del resort se normalizó por completo. Los pasillos volvieron a llenarse de risas y conversaciones triviales. Los olores de la cocina se mezclaban con el perfume de las flores del vestíbulo, y los niños corrían por el césped sin que sus padres tuvieran que mirar por encima del hombro. Incluso el personal parecía trabajar con más entusiasmo, liberado de una tensión que, según Chuck, probablemente llevaba tiempo acumulándose. En la última noche antes de partir, decidieron cenar juntos en el restaurante principal, algo que no habían podido hacer desde su llegada debido a las cancelaciones y obstáculos constantes. Esta vez, la mesa estaba preparada tal como se había reservado, y el servicio fue amable y fluido. Gina sonreía más de lo que lo había hecho en días, y los niños, agotados por las actividades y el aire fresco, apenas podían mantener los ojos abiertos para el postre.
Chuck los observaba, memorizando cada gesto, consciente de que eran esos momentos, sencillos y tranquilos, los que justificaban todo lo que había hecho. Después de la cena, regresaron a la suite y salieron al balcón. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, y la silueta de las montañas se recortaba contra la noche como una muralla oscura. Se sentaron juntos, envueltos en mantas, y escucharon el rumor constante de la cascada en la distancia. Nadie habló durante un largo rato. No hacía falta. El simple hecho de estar allí, sin sentir la presión de miradas hostiles o la amenaza de interrupciones, era un lenguaje que todos entendían. Chuck miró a Gina y luego a los niños, que se acurrucaban somnolientos. Pensó en cómo habían llegado a ese punto. El viaje había comenzado como una escapada para descansar, pero se había transformado en una confrontación directa con una red de poder corrupta. Ahora, sentados bajo las estrellas, podían saborear la certeza de que esa batalla había terminado a su favor. No era ingenuo. Sabía que en el mundo siempre habría nuevas amenazas y personas dispuestas a abusar de su poder. Pero también sabía que, al menos por ahora, nada de eso alcanzaba a su familia. Al amanecer, el día de su partida, el resort se veía como un lugar distinto, aunque las paredes y los caminos fueran los mismos. Cargaron el equipaje en el coche, y mientras los niños se despedían de un par de nuevos amigos que habían hecho en los últimos días, Gina echó una última mirada al valle. Chuck se permitió un instante para contemplar la escena. La luz del sol filtrándose entre los pinos, el aire frío que se colaba en sus pulmones, la sensación de haber cerrado un capítulo sin dejar cabos sueltos. Subió al coche, encendió el motor y tomó la carretera que descendía serpenteando por la montaña. Mientras el resort quedaba atrás, el silencio en el vehículo no era de cansancio, sino de paz. Gina descansaba con los ojos cerrados. Los niños se acomodaban con sus mantas y Chuck conducía con la certeza de que, aunque el mundo fuera incierto, había cosas por las que siempre valdría la pena luchar. El camino hacia adelante estaba abierto, y en ese momento, eso era todo lo que necesitaban. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene, porque lo mejor está por suceder. Mira los próximos videos, explora nuestras otras historias y comparte este video con tus amigos. No dejes que ellos se lo pierdan.